Amén. Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos, director? ¿Cuántos estamos contentos, director? ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan? Saludan, reciban saludos y bendiciones a los hermanos de la iglesia local, a aquellos hermanos que nos visitan. Qué bueno tener la familia nuevamente con nosotros. Nos gozamos con ustedes. Qué bueno que estén aquí en la casa del Señor. Solicito al director de la escuela dominical, nuestro hermano Omar Soto, porque tenemos material nuevo hoy, hermano. Siempre que comenzamos un capítulo nuevo, siempre material nuevo para poder estudiar, y vamos a estar haciendo un repaso y vamos a dar apertura, ¿verdad? Porque esta escuela dominical es dinámica. Esta escuela dominical es dinámica y siempre, ¿verdad? Yo digo que no quiero hacer un monólogo ni una cátedra. La cátedra es para los seminarios. Cuando nos invitan, ¿verdad?, a dar conferencias en los seminarios, personas de tercer y cuarto año de seminario, pues exponemos catedráticamente. Por aquí todos somos discípulos de Cristo, todos somos estudiantes. Yo el primero, estudiante de la palabra de Dios, y nos congregamos hoy para dar culto a nuestro Señor, Creador y Salvador, Dios nuestro que viene pronto por nosotros. Y ese culto, queremos ser claros, lo comenzamos con el estudio de su santa, bendita y soberana palabra. O sea, la escuela dominical es culto. El culto no comienza ahorita a las 2. El culto ya comenzó cuando nos reunimos los hijos de Dios en la casa de Dios para abrir las escrituras y que Dios nos hable a través de ella. También saludo a nuestros hermanos que nos ven a través del internet. No solamente los países que nos ven a través del internet, sino hermanos nuestros, que algunos están convalecientes, hermano Julio, y van a estar viéndonos hoy a través del internet. Qué bueno, ¿verdad? Que aunque estén en sus hogares, no tienen por qué perderse el culto a su Señor. Así que los hermanos de la iglesia local que están en comunión, aún en sus hogares, están en comunión con nosotros porque están viéndonos a través del internet. Qué bueno. Así que vamos a redimir el tiempo y vamos a hacer a modo de repaso. Queremos dar apertura. Recordemos que estamos entrando al capítulo número 12 y siempre que entramos a un capítulo nuevo, entregamos material nuevo con un bosquejo sugerido. Tenemos una concordancia, vamos a estar discutiéndola ya en breve, una concordancia, las palabras más sobresalientes de ese capítulo, y como siempre las 6 versiones, diferentes versiones que usamos de la Biblia para que nos dé un poco más de claridad algunos versículos que Reina Valera 1960, aunque es la tercera revisión oficial de esta casa editora Sociedades Bíblicas, no se ha distanciado tanto en ese español o castellano del siglo XVI, del 1569. Por tanto, hay palabras que quizás nosotros aún en el castellano no podamos entender. Recordemos que los idiomas cada 30 años se van anexando palabras a ese idioma dependiendo el uso, por el uso. La Real Academia Española cada 30 años injerta palabras según el uso de lo que somos iberoparlantes, los que hablamos español, castellano. Así que, pero a modo de repaso, vamos a estar discutiendo algunos versículos muy importantes de esta profecía de Zacarías, capítulo número 11. Alguien que me pueda, más bien a modo de verdad, de que si alguno tiene alguna pregunta o duda, hermano, siempre damos oportunidad, apertura en la clase para preguntas, número 1, comentarios, ¿verdad? Quizás usted ha visto en el estudio, por eso entregamos el bosquejo, para que usted vaya estudiando, quizás algunas cosas que se nos escapan, o más bien por el tiempo, ¿verdad? Preparamos estudio para poder acomodarlo dentro de los 55 minutos de la clase, pero si usted cree que se nos ha escapado algo importante, usted tráigalo para beneficio de toda la clase. Amén. Y inclusive, siempre lo he dicho, aun si usted no está de acuerdo, usted levante su mano, hermano, voy a decir esto con todo el amor, con el corazón en la mano. Usted levante su mano y exponga su punto. Ahora, advertencia. No presuposiciones bíblicas, no porque yo creo o porque me enseñaron así, ya yo no cambié mi postura, aunque la Biblia diga lo contrario. Usted venga con su argumento, con su comentario, dentro del marco bíblico, con una correcta interpretación. Hermano, de nada vale usted quedarse callado e ir por los pasillos hablando de que el maestro está errado. Eso no es de hermano cristiano. Ni estar llamando a las personas para decir, no, ese hermano no sirve como maestro. Hermano,
estamos en total confianza. Usted, después de la clase, soy abierto para esto, venga con su comentario y vamos a la Biblia, porque quizás yo esté errado en ese punto. Pero hermano, la murmuración hace mucho daño. Por favor, siempre hemos dado oportunidad aquí en la clase para que usted ponga su pregunta, su comentario, su duda. Aún me gusta más cuando no está de acuerdo, porque vamos al marco bíblico y buscamos lo que está en el contexto bíblico. Estas cosas no pueden separar a la iglesia de Dios. Amén. Y yo, me perdona, pero yo soy muy directo, porque ya me está estorbando el ministerio este tipo de comentarios, porque es semana tras semana llamadas, personas que van a las casas dando quejas de la escuela dominical. Escuche, el martes tenemos una votación. Ustedes ponen allí, no queremos al hermano Carmelo porque como maestro no sirve, punto. Y este es mi argumento, hermano, esto es una iglesia congregacional, ¿ok? Y lo digo, hermano, con un dolor tremendo en el alma, porque lo digo esto delante de mi Señor, delante de mi señora esposa, que amo la obra del Señor. Soy diligente en el estudio de su palabra. No soy perfecto, pero soy responsable en el ministerio que Cristo, mi Cristo amado, me ha puesto a trabajar en el ministerio de Él, porque no es mi ministerio. Gracias, Señor. Así, hermano, por favor. Y digo esto no solamente contra mi persona, contra la persona del pastor. Una de las cosas que yo dije a mi pastor, antes de hacerme miembro de su iglesia, yo quiero y hasta ahora ha sido tal como lo hablamos el pastor y yo. Usted sea muy abierto conmigo y directo. ¿Fue así o no fue así, pastor? Y las veces que el pastor ha tenido que decirme algo, hermano Carmelo, tengo una mala y una buena, dígame la mala. Directamente, hermano, así es que obramos en el amor de Dios, hermana Minerva. Sí, bueno, eso es increíble. Yo no había escuchado esas cosas, pero eso es iglesia. Nosotros le amamos a usted en el amor de Dios. Amén. Dios nos está usando a usted grandemente como todo un para traernos y enseñarnos por la palabra a nosotros y escudriñarla y explicarnos, y siempre han estado abiertos para darnos y respondernos a nosotros. Eso es increíble, eso no puede... Hermanos, aquí siempre, ¿verdad?, cuando traen preguntas, tratamos de, bíblicamente, porque recordemos, yo soy un estudiante, aún sigo estudiando la Biblia, y si no puedo tener la respuesta, ¿verdad?, muchas veces, por eso el pastor está en la clase, él puede traer el comentario para abordar más esa pregunta, esa duda que quizás no se ha clarificado totalmente, o me preparo y la próxima semana traigo. Siempre ha habido apertura en la escuela dominical, no sé por qué este tipo de comentarios, y estoy orando al Señor, porque yo lo digo ahora, ¿verdad?, a manera de que tenemos, lo digo porque tenemos la votación el martes, y perdón, hermano, que tome estos 2 minutos, 3 minutos para esto. Esto es una iglesia congregacional, y usted vota ahí por los ministerios. ¿Entiende? No hay por qué estar con esas murmuraciones que nada aprovecha, en nada beneficia, al contrario, hace mucho daño a la iglesia de Cristo. Rapidito, hermana Gini. Sí, solamente para decirle que, como yo acabo de decir, en la votación, yo espero y confío en mi Dios santo que esto se termine ya. Que esto termine con esta votación. Amén. Ya se acabó, porque no podemos dar más comentarios. Que nadie nos llame, por favor. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hermano, vamos a continuar con la clase. Perdone porque no quiero ser hipócrita con mis hermanos, menos con la iglesia de Cristo. Porque esta congregación, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Esta congregación pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con la iglesia del Señor. Cuidado con los ministros del Señor. Advertencia bíblica. Vamos a comenzar el estudio. Hermano, ¿usted tiene algún comentario? ¿Usted tiene algún comentario? ¿No levantó la mano? Ok, comenzamos con el estudio más bien antes de comenzar el estudio de Zacarías 12, vamos a dar la apertura, varias preguntas, comentarios, dudas sobre esto que estuvimos hablando, de estos 17 versículos de Zacarías capítulo 11, y vamos a concentrarnos en esa más bien tercera sección de ese capítulo número 11, 7 al 9. Dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres de rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre Gracia, y al otro Atadura, y apacenté las ovejas. Hermano, ¿quién está tomando esta postura de pastor? Zacarías, tipo de Jesucristo. Tipo de Jesucristo. ¿A quién está apacentando?
a las ovejas de la matanza. Y explica, ¿quiénes son esas ovejas de la matanza? A los pobres de rebaño, a los que estaban mirando, no al profeta Zacarías. Aquí cuando venimos cada martes y cada domingo, al menos yo, sí, yo amo a mi pastor Azael González, lo estimamos, pero yo no vengo aquí a ver al pastor Azael González, yo vengo a escuchar lo que Dios me tiene a mí a través de su siervo, su vocero, su atalaya, nuestro hermano pastor Azael González, y lo tomo como palabra de Dios, y eso es Biblia. ¿Verdad que sí? Este rebaño estaba mirando al profeta Zacarías, número uno, porque era Jehová Dios hablando a través de Zacarías, y sabían y respetaban a este hombre como hombre escogido por Dios para dar su enunciado, proclamar sus oráculos. Esos son los pobres del rebaño. Dice que tomó 2 callados. A uno puse por nombre gracia. ¿A qué se refiere cuando dice ese callado de gracia? Lo discutimos en clase. Provisión de Dios, provisión que viene de Dios para su pueblo, primeramente en la elección del pueblo de Israel, sin ningún mérito ni ningún demérito, escogió a ese pueblo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Hermano Jesús, porque Él es soberano. Tenemos que partir cualquier estudio bíblico, hermano Jesús. Digo esto ahora porque tenemos muchas tertulias con el hermano Jesús González. A partir, número uno, que el Señor es soberano. Y después discutimos cualquier doctrina bíblica. La soberanía de Dios, que no tiene que rendirle cuenta a nadie, ni darle explicación a nadie. Ese es nuestro Señor, que es soberano. Por tanto, esa gracia, a través de este pueblo, que no la merecía, así como yo no merecía ser salvo, así como, cuando digo yo, nosotros no merecíamos ser salvos, no merecíamos que fuésemos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice la primera carta de Pedro 1:2, que nos conoció con el preconocimiento, proginosco. Y Él tuvo una relación con nosotros antes de la fundación del mundo. Por tanto, esa elección es incondicional. No me escogió a usted ni a mí porque Él sabía que íbamos a responder. Dios no escoge decisión del ser humano. Dios se escoge porque Él es soberano. Y nos escogió con un propósito, para alabanza de su gloria. Por tanto, esa gracia que iba a ser tomada por este pueblo Israel, que no merecía, la gracia, la misericordia de Dios, Él lo escoge por amor y su misericordia. Ese es el callado de gracia, el don divino. Y atadura era el otro callado, que era el amor de Dios. ¿Sí, Margini? Que se rompe con la desobediencia que el pueblo tiene. Y esa atadura, esa unión que había en ese pueblo, igual hoy en la iglesia buscamos esa aplicación, es solamente, hermano, Romanos 5:5, el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese es el amor que tenemos que buscar que sea manifestado en nuestra vida diaria. Discutimos en la clase, era imposible para nosotros en la carne, humanamente, amar a nuestro enemigo, amar a quien nos está haciendo tanto daño. Pero Señor, todas mañanas oramos, Señor, que sea tu amor el que obre en este día a través de mí. Que las personas puedan verte a ti a través de mí, para con mi cuerpo, con mis actos, con mis hechos, tú puedas ser glorificado. Que digas, realmente Dios existe, porque este hombre es un hombre serio, un hombre de Dios, un hombre santo. Y todo, más aún, hermano, cuando personas nos conocen en el pasado y ven los cambios. No, fíjese, no tanto cambios, no tanto transformación, sino las cosas nuevas que son hechas en nosotros, todas. O sea, Dios nos repara el corazón, Dios arranca ese corazón, lo desecha y pone un corazón nuevo, sensible a su espíritu. Y ese corazón es capaz de obedecer, de adorar y servir a Dios. Por tanto, esa atadura, que era la gracia, el amor de Dios derramado en su pueblo, era lo que los mantenía unidos. A través de esta desobediencia, Él rompe el callado, y discutimos que esa ruptura era para siempre, temporera, porque irrevocable es el don de Dios. Dios tiene propósito para con ese pueblo, ¿verdad? Israel, y sigue tratando con su pueblo, aunque en esta dispensación el pueblo es nosotros, la iglesia, pero Dios sigue tratando con su pueblo, Israel. Romanos, léalo en conjunto, Romanos 9, 10 y 11, habla del propósito, y está hablando un judío de judíos, hebreo de hebreos,
de la élite de Jerusalén, el apóstol Pablo, hablando como judío, Romanos 9, 10 y 11, del propósito de Dios para con este pueblo. Y vamos a estar viendo un versículo aquí, que no necesariamente por ser israelita, ya automáticamente es salvo. No porque usted sea miembro de una iglesia, es automáticamente salvo. Lo que es la iglesia invisible, que solamente Él conoce. Que Él conoce, y estuvimos discutiendo esta semana, de que la iglesia local, hermano, ¿sabe por qué yo amo tanto a la iglesia local? Porque la iglesia local no, escuche, la iglesia local no es parte de la iglesia universal. La iglesia local es la iglesia universal manifestada, exhibida a un tiempo y espacio. Esta iglesia, Primera Bautista Hispana de Cape Coral, es la iglesia universal de Jesucristo manifestada en un tiempo, hoy, domingo a las 1:20 de la tarde, domingo 2 de noviembre, right? 3, en un espacio Cape Coral. No es que es parte, esta iglesia local no está segregada de la iglesia universal. Esta iglesia local es la iglesia universal de Cristo manifestada en este tiempo y espacio con este grupo de ovejas. Así que tengamos mucho cuidado con la iglesia de Jesucristo. Por tanto, esos dos callados fueron rotos temporalmente. Y entonces Jesucristo dijo, hubo un rechazo, a los suyos vino, y los suyos, los judíos, vino primeramente por los judíos, que tuvimos una de las clases, lo rechazaron. Entonces yo, no plan A ni plan B, sino que ahora, por ese rechazo, yo edificaré mi iglesia de creyentes que estaban, o más bien no que estaban, que son parte de mi plan eterno, dice Dios. Y ha dejado a un lado, hay una ceguera espiritual de Israel, pero Dios sigue tratando, aún ese pueblo desobediente, en esa diáspora, esa dispensación del mundo, Dios sigue tratando con ellos, mientras se va edificando la iglesia, hasta que se complete la plenitud de los gentiles, y entonces vendrá el rapto de la iglesia, y comenzará entonces el trato directo con su pueblo Israel. Ahora, otro pasaje que estuvimos leyendo ahí, dice, y me dijo Jehová, porque era tan importante en el Antiguo Testamento que el profeta pronunciara estas palabras, así ha dicho Jehová. Inclusive aquí el profeta Zacarías dice, así ha dicho Jehová, mi Dios. El pueblo podía reconocer de que este era un hombre de Dios, un hombre serio de Dios. Por tanto, hermano, este hombre Zacarías fue escogido por Dios para completar su revelación, lo que es el canon bíblico. Hoy nadie se puede levantar a decir, Dios me ha dicho, añadiendo revelación nueva a su palabra. Dios nos habla a nosotros, sí, si es mi Padre. No solamente una relación de padre e hijo, sino que tenemos una comunión por su gracia y por su amor. Tiene una comunión con usted y conmigo. Cuando vamos en oración, dice la palabra que el libro de Isaías, que inclina tu oído para escuchar mis ruegos, mis oraciones. Hermano, es algo personal, siempre lo decimos aquí, es algo personal. Vamos a estar viendo hoy, en el repaso de este capítulo número 12, que esa limpieza, esa restauración física, y más que eso, más importante, espiritual, es individual, no colectivamente, porque es Israel. Vamos a estar discutiéndolo en estos versículos del capítulo número 12. Y Zacarías, en esta primera parte, más bien estas tres primeras partes, se convierte en buen pastor, tipo de Jesucristo. Ahora, del versículo 15 al 17, dice, 15, y me dijo Jehová, 2 puntos, palabra directa de Jehová. Estoy en el 15, 11:15. Toma aún, o toma ahora. O sea, Zacarías, ya tú has tomado la postura de un buen pastor. Un remanente, los pobres de espíritu, han escuchado la palabra mía que ha ido a través del canal que yo he escogido, que eres tú, Zacarías. Pero hay un pueblo rebelde, la mayoría desobediente. Ahora, para ese pueblo, toma los hermanagini, los aperos, o las vestimentas, las cualidades de un mal pastor. Todos los utensilios de un mal pastor. Dice que ese pastor que levantará Jehová Dios,
que, como dice nuestra hermana Loida, eso se refiere al anticristo. ¿Sabe? Jehová Dios en control de todo lo que sucede. Dios no está en la estratosfera ya sobre el tercer cielo, ajeno a lo que está pasando en la tierra. No, hermano, Él es el creador de la tierra. Él tiene control de todo lo que pasa en su creación. No está ajeno, Él está en control de todo. Por tanto, yo levantaré, versículo 15, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino, o por el contrario, conjunción adversativa, comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Está hablando aquí del anticristo. ¿Por qué? Porque negaron a Jesucristo. César dice, ¿usted quiere que yo mate a su rey, a su Mesías, al que usted está esperando tanto? Pilato dice, no, mátalo, crucifícalo, porque no tenemos más rey más que el César. Rechazo, ¿verdad? Entonces, pero Jesús dijo, yo que vengo en nombre del Padre, a mí no me recibís, pero otro que venga en su propio nombre, a ese recibiréis. Al anticristo. Y está hablando aquí, hermano, un contexto totalmente judío. El pueblo judío lo recibirá y firmará pacto con el anticristo, cuando se supone que recibieran al Mesías. Dice el 16 o 17, hay de pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Discutimos que brazo se refiere. Brazo, el poder. Jesucristo, dice Apocalipsis 19 al 20, que en su segunda venida a este anticristo, el cual matará con la espada que sale de su boca. Hasta ese punto, hasta que Dios le permita, Él vendrá a segunda venida y será eliminado, será arrojado vivo al lago de fuego y azufre en su segunda venida. Por tanto, se refiere que su brazo derecho, en el contexto hebreo judío, brazo derecho se refiere al poder que tiene la persona. Y ese poder no era otro que el mismo transferido por el mismo Satanás al anticristo. Su brazo, su poder, será cortado para que no haga más daño. Y su ojo derecho se secará o se le arrancará, dice otras versiones, completamente, enteramente. No, eternamente para siempre. Una vez que este hombre es enjuiciado, lanzado al lago de fuego y azufre, ya no hay vuelta atrás. Allí pasará por toda la eternidad. A eso se refiere, a este anticristo que va a ser junto. Recordemos que esto es una copia. Satanás copia todo lo de Dios. Satanás levanta a este hombre porque Dios lo permite, pues dice ahí, y yo levantaré, dice Jehová Dios. O sea, Jehová Dios en control de todo. Levanta a este hombre, Satanás, el anticristo, lo que es la divina Trinidad. Este vendría a ser como el Cristo. Y su mensajero, el falso profeta, copiando lo que hace el Espíritu Santo. Y Satanás haciéndose pasar por Dios. Es una Trinidad diabólica, imitando, como siempre Satanás, las cosas de Dios. Por eso es que vemos la iglesia evangélica cristiana yéndose, como digo, por el chorro, porque Satanás tiene la capacidad de transformarse en ángel de luz. Y miles, hermanos, siguen esa doctrina satánica, ese viento de doctrina, ese comezón de oír. Porque en esta iglesia, yo hermano, muchas veces digo, pero qué poquitos hermanos tenemos, pastor, la membresía. Pero muchas veces el Señor me hace, ¿por qué aquí aman mi palabra? Y en los últimos tiempos no resistirán la sana doctrina. Dele gloria a Dios. Porque aquí si hubiera comezón de oír y profecía, esto estuviera así, hermano. Había que hacer 2, 3 servicios. Pero como aquí amamos la palabra de Dios
Y aquí estudiamos la palabra de Dios. Y aquí, hermano, los hombres que hay aquí, sobre todo nuestro pastor y los maestros, somos responsables en el estudio diligente de la palabra. Amén. Y aquí hay apertura, porque esa iglesia nadie puede levantar su mano y hablar nada, porque hay un dominio, un control total de estas personas. Pero aquí Cristo es el Señor en esta iglesia local. Amén. Aleluya. Por tanto, ese pueblo, en esa audiencia original, que se cumplió cuando se levantó Antíoco Epífanes, un tipo a menor escala de este anticristo, para el tiempo de los macabeos, 176 al 134 antes de Cristo. Pero eso no es el anticristo que predicó, o más que profetizó Daniel, porque Jesús dice en el año 33 que cuando se manifieste la abominación desoladora de la que profetizó, de la que habló el profeta Daniel, ¿qué dice ahí? Que el que esté en la azotea hermano, porque es el tiempo de la abominación desoladora, cuando rompe el pacto con el pueblo de Israel. Entonces viene en contra del campamento santo de los hijos de Dios. Pero Dios, como en el Éxodo, ¿verdad?, proveerá a ese pueblo, lo llevará al desierto y allí serán cuidados por la poderosa mano de Dios. Aunque muchos, hermana Loida, pagarán con sus vidas, serán decapitados, ¿verdad? Pero un remanente permanecerá vivo para este tiempo, protección divina de parte de Dios. Hoy nosotros, yo diría que no tanto tenemos que morir por la fe, vivir por la fe. Hermano, Dios no está buscando mártires, Dios está buscando, Jesucristo, ustedes me seréis testigo. Testigo. Ahora, viene el capítulo número 12. Vamos a estar discutiendo primeramente los documentos que usted tiene en sus manos para hacer lo que es el estudio introductorio de Zacarías capítulo 12. Primeramente usted tiene esos documentos, lo que es un bosquejo sugerido. Siempre traemos, ¿verdad?, un bosquejo, tratamos de desglosar lo que trae este capítulo. Y dice introducción: el futuro de todos está en las manos de Dios. Dios soberano, Dios en control. Pregunta: ¿cuándo será el cumplimiento de todas las profecías? No lo sabemos, pero lo cierto es que el que cree confía en que Dios mejorará todo. Nuestra esperanza no está en la economía de este país, no están los gobernantes terrenales. Nuestra bendita esperanza está puesta en Jesucristo. Somos peregrinos, estamos aquí, hermano, como peregrinos. Nuestra casa, nuestra ciudadanía es celestial. Sí, hermana Loida. Usted sabe que referencia a este comentario, yo siempre le digo a mis hijos, porque la situación es tan acá todo el mundo. Y yo les digo, mi amor, piensa en esto siempre. Tienen dos caminos el cristiano: o lo resuelve Dios o viene por uno. Pero preocúpense que de alguna manera van a salir adelante. Sí, bueno, dice la palabra que el que comenzó la buena obra en vosotros, ese perfeccionar la completará hasta su mismo día, el día de Jesucristo, cuando Él venga. Corresponde a nosotros, hermano, someternos al señorío de Cristo. La obra ya Él la hizo. La obra ya está hecha. Nosotros tenemos que someternos al señorío para que Él nos reconduzca en esta santificación progresiva. En nuestra fuerza no podemos. Poniendo nuestra confianza en los sistemas, para ningún lado que va. Es nuestra esperanza, Colosenses 3, puesto vuestros ojos en Jesucristo, donde usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Véase ya, hermano, eso realizado. Ya usted véase en compañía de su Señor amado, celestialmente, hermano. ¿Sabe por qué? A veces nos comenta, hermano Julio y pastor, que por qué hablamos tanto del rastro de la iglesia, porque es nuestra bendita esperanza, hermano. Esa es nuestra bendita esperanza. Y hay iglesias que no hablan del rastro de la iglesia, porque son terracuntes, su esperanza está aquí en la tierra.
Nuestra esperanza está en el Señor, primero, en el Señor, y lo que Él tiene preparado para nosotros allá en los cielos. Por eso es que aquí hablamos tanto de esa bendita esperanza de rapto cuando Cristo venga por su iglesia. Número 1, porque Él lo prometió. Y número 2, porque nuestro Señor no miente. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él vendrá por nosotros pronto. Dios quiera sea en este mismo instante que seamos levantados, ya arrastrados con nuestro Señor Jesucristo. Dice, Zacarías otra vez anima a Israel, en nuestro caso, al pueblo de Dios, a nosotros, buscando, ¿verdad?, aplicación a la iglesia, con una profecía. Primera parte, dice aquí, ¿por qué creer? ¿Por qué ese pueblo tiene que estar descansando en esa restauración física y espiritual? ¿Por qué ese pueblo de Israel? ¿Y por qué nosotros creemos en las promesas de Dios? Porque, explicación, Jehová, quien lo promete es, porque es Dios que lo promete. 1, el creador del universo, versículo 1. El sustentador pone los cimientos y es nuestro defensor, versículos 7 y 8. 2, ¿qué hará con su pueblo? 1, una nación fuerte. Del año 1948 ya se constituye Israel como Estado. Pero entonces será la nación fuerte del mundo, que no lo es todavía. 2, castigará a los enemigos, versículo 4. 3, recibirá reconocimiento general. Filipenses 2, 13 y 14. Dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. Las que están en los cielos, huestes celestiales, miriadas y miriadas de ángeles, los que están sobre la tierra, su pueblo Israel y los gentiles que lo esperen en su segunda venida, y los que están debajo de la tierra. Los demonios, el diablo cree y los demonios creen y tiemblan, porque saben cuál es su pronóstico, saben lo que le va a suceder y que no tienen ya, está sentenciado, está esperando el momento para el justo juicio de Dios. Dice 5, 4, dará protección a su pueblo. 5, dará libertad, versículo 7. 6, cumplirá sus promesas. 7, castigo a las naciones opresoras de Israel. 3, liberación espiritual de Israel. Maragini, ponenme en su bosquejo, que no lo tengo aquí en el PowerPoint. La liberación espiritual de Israel es los 12, del 10 al 14. Hay 3 renglones. Primero, lamento, arrepentimiento y purificación, es el versículo 10. Lamento y llanto colectivo, el versículo 11. Y que dice llanto es llanto. Llanto. Lamento y llanto individual, son los versículos 12 al 14. Número 1, habrá lamento porque verán al que rechazaron sus padres, la nación judía. Habrá llanto por esa negación, pero habrá una restauración espiritual. Hermano, nosotros nos lamentamos. Yo estuve 19 años apartado de los caminos de Dios. Cuando no me convierto nuevamente, sino cuando me reconcilio, entro a cuentas con mi Dios, hubo gran llanto por las cosas que hice a mi Salvador, por cómo aún en desobediencia obraba en mi vida, cómo su palabra sembraba en mi corazón, y su Espíritu Santo que estaba en mí contristado me hacía sentir pecador lo que estaba haciendo, que era pecado, y que eso conllevaba juicio. Hubo un gran llanto en esa, cuando entré a cuentas con mi Dios, hubo un gran lamento por 19 años perdido. Pero qué bueno que también hubo una restauración espiritual, una comunión nuevamente con mi Dios, con mi Padre. Hermano, porque hay padres que tienen relación de padre e hijo, pero no tienen comunión con sus hijos. Y ese Padre de Lucas 15 es tipo de Dios Padre. Aun cuando estamos en la provincia apartada, Él sigue esperando con los brazos abiertos, sigue tratando con nosotros para que volvamos a su orden. Por tanto, hermano, este pueblo de Israel, en esa dispensación, cuando estén esperando, cuando vean al Mesías, habrá un llanto,
habrá un gran clamor, arrepentimiento, pero también eso trae restauración espiritual. Vamos a estar viendo aquí, Romanos 11:27 dice que todo Israel será salvo. ¿Verdad? Hay muchas personas, no, todo Israel será salvo que esté en ese entonces, ¿no? Pues hay muchos que serán enjuiciados, israelitas vivos en la segunda venida, que serán enjuiciados, que no entrarán al reino milenial. ¿Por qué? Porque dice el versículo que sigue: cuando yo quite la iniquidad de Jacob. ¿Cómo la iniquidad es quitada? Cuando venimos arrepentidos y somos salvos por la sangre de Cristo. Por tanto, israelita en aquel entonces que no venga a los pies de Cristo, se perderá. La salvación es a través de Jesucristo. Otro documento que ustedes tienen es la concordancia de Zacarías. Siempre lo tocamos versículo a versículo, frase a frase, y otras personas me han hecho una pregunta, lo voy a decir para beneficio general. Por ejemplo, aquí en el versículo número 10, en la segunda frase, dice: la casa de David, está entre comillas. Después dice 7. ¿Verdad? Dice, la casa de David, 7. Ese 7, escuche, se refiere al versículo número 7 del capítulo 12 de Zacarías. O sea, cuando usted vea que dice un número, se refiere al versículo de ese mismo capítulo. Sí, porque un hermano preguntó: Carmelo, pero hay unos números que no tienen ni dónde. No, cuando no diga, no identifique nada, que diga 7 en este caso, ahí en el versículo número 10, dice la primera, dice, y derramaré sobre. Después dice, la casa de David, 7. Se refiere al versículo 7 de este mismo capítulo 12 de Zacarías, cuando no tiene más ninguna referencia. Ok, en el último versículo 13, dice aquí, descendientes de Simei, ¿verdad? Dice, segundo libro de Reyes, de Samuel, primer libro de Reyes, primer libro de Crónicas. Cuando dice punto y coma y no tiene referencia a otro libro, se refiere al mismo libro de segundo libro de Crónicas. Sí, porque algún hermano me ha hecho la pregunta y quiero hacerlo para que todos podamos entender. Por ejemplo, aquí, primer libro de Crónicas 3:19, punto y coma, también está en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 4, versículo 27, y sucesivamente. Mientras no tenga otro nombre, sigue en el mismo libro que se mencionó al principio. No sé si me pude entender. ¿Estamos claros, verdad? Qué bueno que, ¿verdad, hermanos, que ve? Estas preguntas me llegan a mí y podemos solucionarlas y todos tenemos un final feliz. Sí, pastor. Sí, yo le quería decir, aprovechando este punto, también es importante como estudiantes de la Biblia que conozcamos las abreviaciones de los libros. En cierta ocasión salió un poco para que los hermanos estuvieran familiarizados con estas abreviaciones. Puede ser que lo vamos a poner para que cada cual sepa. Si dice CR, Crónica. Y si dice CO es Corintio. Pastor, vamos a hacer una cosa. La próxima clase vamos a traerlo en el PowerPoint y vamos a traer una copia para que todo el mundo lo tenga. Qué bueno. Porque tenemos que estar claros, hermano. Y usted cuando no entiende algo, ¿verdad? Este material lo trabajamos. Fíjese, ahora mismo se me pasó ahí las 3 posturas de la parte 3. Se nos pasan. Y podemos explicarla. Usted se llega a mi persona y lo explicamos, porque eso es lo que queremos, hermano. Y ese material, fíjese, hermano, ese material es para que usted lo estudie y aporte a la clase. Quizás cosas que se nos pasan o por el tiempo no podemos discutir. Usted, hermano Carmelo, mire, ahora mismo aquí hay algo muy importante que no quiero porque para eso es la clase. Sí, ¿quién levantó la mano? Manaloida. Sí, también en las lecturas de la Biblia aparecen en los versículos palabras con un bien más. Cuento. Eso quiere decir que si uno va abajo y ve esto mismo, la referencia de la Biblia, eso está también en esos 20 libros que se van marcando y así aprenden a estudiar la Biblia. Mire, hermano, cuando en la clase leemos versículos es porque los sacamos de las referencias cruzadas. No nos estamos inventando aquí nada. Lo que estamos hablando, estamos buscándolo dentro del marco bíblico. Pero hay muchos versículos que no podemos discutirlos, son tantos los versículos que tenemos en estudio para que usted durante toda la semana, fíjese ese capítulo número 12, quizás estemos 5 o 6 domingos. Usted tiene material, usted estudia y aporta a la clase, y cuando estamos hablando, cuando usted estudia diligentemente, sabe de qué estamos hablando. ¿Ve? Ahora, el otro documento que tienen es pasajes paralelos, que es lo que está hablando nuestra hermana Loida. Pasajes paralelos y referencias cruzadas, no es lo mismo.
Y entonces aquí tenemos siempre, más bien ponemos ahí 4 o 5, y todas estas son pasajes paralelos de este Zacarías número 12. Ahora dice, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 19:37 está citando a Zacarías 12:10. ¿Ve? Apocalipsis 1:7 está citando a Daniel 7:13 y a Zacarías 12:10. Ahora, aquí tenemos ahora referencias al Antiguo Testamento, ya no cita, sino referencias que tienen que ver una cosa con la otra, en el Nuevo Testamento, Zacarías 12, y aquí tenemos también de nuevo Mateo, Lucas, Juan, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 11:12 y Apocalipsis 16:16. Aquí están las referencias a que hacen estos libros del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. También tenemos las palabras sobresalientes para que usted la busque. Si usted tiene un interlineal español hebreo o español griego, puede buscar las palabras. Son las palabras que traemos en el estudio para poder discutirlas y poder llegar a una profundidad total. Simanagini, ¿no está ahí? Sí. Ese lo tenemos en otra hoja. No, pero en otro sí. ¿No está ahí? Esto hay que... Sí, porque la próxima semana trae, porque es muy importante estas palabras, no porque estén en tamaño más grande son más importantes que otras, sino que son palabras que tenemos que entenderlas en el contexto del idioma original, que es el hebreo. Y siempre traemos algunas de ese vocabulario aquí en la clase. Y también están las 6 versiones. Comparación de versiones. Siempre usamos en la clase 6 versiones. La primera es Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Biblia de Jerusalén, Biblia Textual, Nueva Versión Internacional y Reina Valera 1909. Siempre usamos estas 6 versiones para la clase. Y siempre hacemos un estudio de la comparación de las pericopas. Pericopas son las divisiones de los capítulos que son puestas por el traductor. Valera leía el capítulo número 12 y decía, bueno, esto se trata sobre la liberación futura de Jerusalén. No, las pericopas no están. No, las pericopas siempre las tenemos acá proyectadas. Esto es para que tengamos una idea, hermano. Para cuando usted lea la Biblia, usted mismo haga sus pericopas. ¿Sí? Usted lee, bueno, aquí vamos a estar viendo varios ejemplos que respetamos la opinión de ellos, pero vamos a estar viendo que a veces se salen o hay versículos que están incluidos en una pericopa que no corresponden a ese segmento o a esa sección. Miren aquí, dice las Américas, del versículo número 1 hasta 9, las Américas dice que es liberación de Jerusalén. Recordemos, cuando dice liberación de Jerusalén, es una personificación o prosopopeya. Se está tomando a Jerusalén representativo de la nación de Israel. A las personas, la ciudad no tiene que ser liberada, tiene que ser liberada los seres humanos que están en esa ciudad. Por tanto, esto es una personificación. Liberación de Jerusalén. Nueva Biblia de los Hispanos dice igual, liberación de Jerusalén. Nueva Versión Internacional dice destrucción de los enemigos de Jerusalén. O sea, esa liberación viene a través de la destrucción, que es lo que es liberación física, que esa es la menos importante, pero es importante, pues es promesa de Dios. Liberación del pueblo de Israel. Física, ¿cómo? Castigando a los opresores, lo que siempre estaban castigando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahora dice aquí Reina Valera actualizada, poderío de Israel entre las naciones. Yo lo tomo con pinzas porque es poder de Dios, no de Israel. ¿Ves lo que le quiero decir? Poderío de Israel seguro se levantará porque Dios aplacará a los enemigos. Por tanto, no es poder de Israel, es el poder de Dios para con su pueblo escogido Israel. ¿Ves lo que le quiero decir? Ahora, Reina Valera 60 dice aquí liberación futura de Jerusalén. Pero Reina Valera 60 no hace más ninguna subdivisión hasta el versículo 14.
Por tanto, nosotros creemos que esa liberación futura de Jerusalén es por el poder de Dios hasta el versículo número 9. Del 10 cambia la tónica, que sería arrepentimiento y purificación de la nación. Cuando usted lee y lo lee todo, se va a dar cuenta que el capítulo debe estar dividido en dos temas distintos. Número 1, del 1 al 9, liberación física, porque todos estos opresores serán castigados que por tantos años hasta el día de hoy están hostigando, aplacando al pueblo de Israel. Eso se refiere a liberación física de sus enemigos. Pero del 10 hasta el 14 habla de restauración espiritual de esa nación. O sea, usted lee la Biblia, usted mismo hace las pericopas. Dice, Dios habla hoy, la liberación de Jerusalén. Ahora, los comentaristas de Logo dicen que todo esto aquí lo que está encerrando es el día del Señor. Todo eso está encerrando el día del Señor. Zacarías 12:3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas, por el contrario, sobre la casa de Judá abriré mis ojos, pondré mi atención, mi cuidado con mi pueblo escogido Israel. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Para qué? Para que no hagan daño más a mi pueblo Israel. 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ese día se refiere al día de Jehová, que lo hemos discutido aquí en clase, que comienza después del rapto de la iglesia hasta, escuche, rapto de la iglesia, comienza el día de Jehová con la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida, el Armagedón, el establecimiento, eso conlleva mucho juicio, hermano, el establecimiento del reino milenial y Satanás atado por 1000 años, y al final del milenio se levantarán los impíos de todos los tiempos para escuchar su justa retribución, el justo juicio de Dios. Y serán lanzados junto donde estaba la bestia, el falso profeta y Satanás, todos estos impíos para siempre, y comenzará el estado eterno de Dios. Hasta ahí es el día de Jehová. Y entonces comienza el día de Dios. Sí, hermana Aloida. No, era eso que cuando dice que el que venía montado en caballo blanco, el día de Jehová, Satanás, lo cancela por 1000 años, y es desatado por un poco de tiempo y engaña a una multitud como la arena del mar, ¿verdad? Esto lo hemos discutido aquí, que en el milenio, aunque entran gente restaurada del pueblo de Israel, esos israelitas engendrarán hijos en pecado, habrá pecado, son los que se levantarán al final junto con Satanás. Y aún eso, escuche, es propósito de Dios. Aún en eso, Dios está en control. Y Él, en ese juicio, será, según Romanos 2, Él será glorificado. Cuando enjuicie a sus enemigos, por tanto, el que sea enemigo de la iglesia, se constituye enemigo de Dios. Usted es un hombre de Dios, nacido de nuevo, anda en santidad. El que se meta con usted se está metiendo con el mismo Dios. Ore que Dios tenga misericordia de esa persona. Porque el que se meta con uno de estos pequeñines, por aplicación y extensión a cada hijo de Dios, en todas las dispensaciones, fuese mejor que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojara al fondo del mar. Que Dios tenga misericordia. Ahora, ¿a qué enemigo se está refiriendo? Vamos a estar viendo varios mapas. Esta es la distribución original de las 12 tribus de Israel, desde Cades Barnea
aquí, o más bien dice la Biblia, desde el río de Egipto. Por aquí comienza el río de Egipto. Esto que estamos viendo aquí es donde comienza el río de Egipto y pasa por lo que es el Nilo. Este río alimenta el río Nilo de Egipto. Desde Cades Barnea, donde acampan Josué y este pueblo para tomar posesión de la tierra prometida, hasta el monte Hermón. Recordemos que faltó como un 12% por conquistar, porque era hasta el río Éufrates. Pero Josué y Caleb ya estaban bastante mayores, 87 años creo que tenía Caleb, estaba bastante mayor, y Dios los dejó hasta ahí. Pero eso no fue lo que prometió. Jehová prometió más, hasta el río Éufrates. Y también recordemos que había una sección, Manasés oriental, y Gad y Rubén, que estaban al lado oriental del río Jordán, que se conoce como Transjordania. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque en el nuevo pacto, la nueva distribución, ese territorio no está. Es del lado occidental del río Jordán. O sea, Transjordania, que está en tremendo conflicto hoy, en esta redistribución sí estaba ahí. ¿Qué era parte de Transjordania? Lo que era Amón, Edom y Moab. Vamos a estar viendo eso más adelante. Ahora, si vamos aquí en este mapa general de lo que es el área del Mediterráneo y el Golfo Pérsico acá arriba, está Egipto, Jerusalén, que es todo el pueblo, el país de Israel. Seguimos aquí hacia el occidente, está lo que es Filistea, Fenicia con Sidón y Tiro. Aquí arriba está lo que es Siria. Por acá están lo que es los eteos o los eteitas, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, la India, todo el Golfo Pérsico, todos enemigos del pueblo de Dios. Vamos a estar viendo aquí en este mapa lo que es cuando se divide el reino. Reino del norte Israel, reino del sur Judá, enemigos Amón, Moab, Edom. Eso es el lado de Transjordania, o sea, del mar Muerto hacia el oriente, o del río Jordán hacia el oriente. Hacia el mar Mediterráneo está Filistea, Fenicia un poco más al norte, y Arán, que es Siria. Y usted se dice un poco más hacia el norte, noreste, sigue Asiria, Babilonia, los medos y los persas, hasta la India. Todos enemigos hasta el día de hoy del pueblo de Dios. Y hacia el sur, Egipto. Rodeado el pueblo de Dios por enemigos. Sobre todo Egipto, desde el 1500, anote, 72. 1572 antes de Cristo esclavizaron al pueblo de Dios Israel. Desde 1572 antes de Cristo, Egipto esclavizó al pueblo de Jehová. Esto es el dominio del imperio asirio. Primer imperio que se levanta contra el pueblo, imperio, no enemigo, imperio. Antes de Asiria, Egipto, ¿verdad? Pero como imperio, Asiria. Segundo, el imperio de Babilonia, o el imperio neobabilónico, poderosísimo. Aquí está Israel, aquí está Jerusalén, todo lo que dominaron ellos. Está el imperio medo-persa, que llega tanto al occidente como hasta Macedonia. Hermano, tan distante como Egipto, a Cirene, poderosísimo ese imperio, esa unión de los medos y los persas. El otro imperio es el imperio greco-macedonio, que este sí que conquistó culturalmente al mundo conocido. Lo helenizó. Inclusive el imperio que viene después, el imperio romano, conquista militarmente al imperio greco-macedonio, pero este imperio greco-macedonio lo conquistó culturalmente. Tanto que el idioma oficial era el griego. Por eso dice la cultura greco-romana. Ese es el imperio greco-macedonio. Y por último, se levantó el imperio romano, que será levantado tipo cuando venga el anticristo. El imperio que se levantará así, hermano Noel. Al final quiero que, si pueden atender 2 minutos, ayer estuve en una reunión de judíos cristianos que reconocen a Jesús como Salvador.
Dios ha puesto en su corazón elegir a la Iglesia Bautista para apoyar a un grupo de misioneros, de 400 misioneros que están predicando el Evangelio en el pueblo judío. Ellos tienen una sinagoga allá en el pueblo judío. Y estuve hablando con los rabinos ayer en las reuniones y quisiera... Si nos da tiempo, hermano, nos da tiempo. Entonces, esto es el imperio romano, el último imperio que hasta el día de hoy está, como dicen, ¿verdad?, como medio dormido, pero que resurgirá en la persona del anticristo. Un tipo. Ahora, escucha, hermano, estos imperios que hemos mencionado es una pequeña muestra de ese hombre malévolo que el anticristo, el mal pastor que habla Zacarías 11, 15 al 17. Estos son simples destellos. Tiempo de la tribulación, tiempo no experimentado nunca en la historia del ser humano. Gracias a Dios que usted y yo hemos sido ya liberados de ese castigo que viene. Los hijos de Dios no estamos puestos para ira. Ninguna condenación hay, Romanos 8:1, para los que están en Cristo. Gloria a Dios por eso. Ahora, esto es la tierra prometida según, o más bien la redistribución del milenio. Escuche, hermano, y ponga ojo a esto. Este es el mapa de Ezequiel 47 y Ezequiel 48, redistribución de la Palestina, la tierra prometida. Mire la forma que está tomando el Israel actual. 2012. Este mapa es de 2012. Esto es de distribución para el milenio. Israel moderno, mire, está tomando la configuración que habla Ezequiel 47. Eso es Israel hace un año. ¿Qué le falta a ese territorio? Lo que es Siria, con lo que tienen conflicto hoy día. Para que se complete el mapa que habla la profecía de Ezequiel 47-48. Hermano, escuche, esto está a la vuelta de la esquina. Cristo viene pronto. ¿Sabe por qué nosotros no tenemos que estar pendientes? Pues esas señales son para los judíos y las naciones. Pero yo tengo que estar pendiente a esto porque esto demuestra que el rastro está, hermano, en cualquier instante. Israel es el reloj de Dios. Amén, eso es. O más bien, el propósito de Israel es ese reloj. El reloj profético de lo que está pasando en el mundo. Por tanto, hermano, oremos por esa nación de Israel y oremos por la iglesia de Cristo, que todos estemos listos para ese encuentro. Y aquí está lo que es, de una manera transversal, lo que es el antiguo pacto, ¿verdad?, lo que era la distribución, y el nuevo pacto, la redistribución, cómo está configurándose. Hermano, escuche, 85% hasta ahora está configurado ese mapa en Israel actual. Quiere decir que la profecía está cumpliendo y el tiempo se está cumpliendo. Así que, hermano, ya terminamos con esto, lo que es panorámicamente un estudio introductorio de todo lo que vamos a estar viendo en este capítulo número 12, que habla de la restauración de Israel, restauración física y, más importante, la restauración espiritual. Ahora, usted lea como forma de estudio Romanos 9, 10 y 11. Venga con esa lectura para el próximo domingo, hermano. No, el próximo domingo quizás le demos oportunidad porque estamos ya para comenzar el culto. Son las 1:02, pero me gustaría ver la información antes de presentarla a la iglesia. Así, hermanos, nos ponemos de pie y oremos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Sí. Lo de Zacarías, que estamos hablando del mapa, ¿en qué versículo es? Ezequiel capítulo 47 y 48. Lo que es la redistribución. Inclusive, hermana, escuche, los judíos no leen Ezequiel 47 porque dice que va contra la legómena, contra el escrito original, porque está hablando de otra distribución. No la leen en la sinagoga los judíos, porque dice que se contradice, pero Dios es soberano, Dios tiene un plan para con su pueblo. Oremos.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú permites que estemos en tu casa de oración, Padre. No solamente, Padre, que tú permites que estemos aquí, sino que ahora podemos ser llamados hijos e hijas tuyas, Padre. Por la obra redentora de tu amado Hijo y eterno Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos sido lavados con su sangre. Gracias, Padre, por ese favor, por esta salvación tan grande e inmerecida. Gracias por el regalo de la vida eterna, mi Señor. Ayúdanos a vivir de rodillas, sometido a tu señorío, oh Cristo. A dar gracias siempre por esta salvación tan grande, mi Señor. Gracias, Señor. Cosa que no entendemos, que tú has tomado posesión de nuestros cuerpos para hacer de ellos templo de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar, a vivir como corresponde a un hijo de luz, a un hijo de Dios. Ayúdanos a dar testimonio y más que nada a ser buenos testigos tuyos, oh Cristo. De manera imperativa tú lo dijiste, Jesucristo, y ustedes me seréis testigos. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos. No por lo que hablamos de ti, aunque lo conlleva, sino, Cristo amado, porque te vivimos a ti con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, sacrificio vivo y agradable a ti. Gracias, Padre, por la palabra que tú traes a través de tu vocero, tu mensajero, tu atalaya, nuestro hermano Pastor Asael González. Gracias, Padre, porque sabemos que será una palabra que nos edificará, nos quebrantará, traspasará nuestra alma, mi Señor. Padre, hoy es día que tú nos invitas a la mesa. Ayúdanos, Padre, a entrar a cuentas contigo. Padre, no permitas que tomemos y comemos juicio para nosotros mismos. Haznos entrar a cuentas contigo y también con nuestro hermano, mi Señor. Que entremos a cuenta con nuestros hermanos, Señor, antes de tomar parte de la mesa que tú nos llamas a participar, mi Señor. Gracias, Padre, porque ninguno es digno para ir a tu mesa. Pero a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, tú nos llamas a tu mesa a participar de ella, mi Señor. Gracias por este privilegio tan grande de venir a la mesa, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por esta semana que comienza, que la hemos apartado con este primer día de la semana para rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, quien viene pronto por nosotros. Dios quiera sea en este instante, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas son inquebrantables, Padre, y tú la cumplirás, mi Señor. Gracias, Padre amado, y ayúdanos a vivir en santidad durante este resto de semana y hasta tu venida por nosotros como iglesia. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, quien es eterno y amado, y el cual es nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias.